Gracias, hermanos. Buenas tardes nuevamente, mis hermanos. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Gracias, Calecito. Y quiero que vaya conmigo al libro de Tesalonicenses. Hoy vamos a estudiar lo que hemos estado estudiando los miércoles. Pero comenzamos una sección nueva del capítulo 5, muy importante, muy vital. Ahora, vamos a ir al capítulo 5 y realmente la sección que vamos a empezar hoy a ver es del versículo 12 al versículo 22, pero quiero que vayamos al versículo 11. Dice así, recuerden cómo terminó esa sección donde dice, por lo cual, escuche esto. Esa parte es importante para entender lo que viene. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora el 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, para este tiempo de estudio bíblico. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, tenemos que recordar algo. Yo les vengo pidiendo a la iglesia siempre, hermanos, si usted los miércoles no ponía a la iglesia por estudio, por trabajo, siempre les digo, busque la forma de escuchar, aunque sea la parte de la predicación del culto del miércoles. Si usted es maestro los miércoles y no ha podido escuchar este estudio, se ha perdido esto que hemos venido hablando. El título del capítulo 4 y el capítulo 5 de Tesalonicenses es En busca de la excelencia espiritual. Y como hemos venido hablando, la iglesia en Tesalónica fue una gran iglesia en todos los aspectos. Pero aún siendo la iglesia tan grande, tan llena, tan diligente, Pablo les dice que pueden ser mejores. Comenzando el capítulo 4, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, ¿qué? Así abundéis más y más. Sean gente que agrada a Dios aún más. Sean una mejor iglesia, sean mejores cristianos, sean mejores en todo aspecto. En el cristianismo siempre hay lugar para ser mejor. Toda iglesia puede ser mejor siempre. Siempre hay algo que podemos pulir en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia. Y esa es la razón del por qué les digo, hermanos, busque cómo escuchar las predicaciones de los miércoles. Si no ha escuchado ninguna, devuélvase hasta que no recuerdo cuánto es. Vamos a ver, aquí le voy a decir. Ya no recuerdo cuál, ya se me olvidó apuntar. ¿Qué número de lección llevamos? 17. Déjeme ver. 18. Ya le voy a decir. 19. Está la 20. Son 20 miércoles. O 19 miércoles y hoy domingo 20 lecciones sobre el capítulo 4 y 5 y hemos empezado a hablar sobre ese tema que es muy importante. Mejorar como iglesia siempre es posible, siempre podemos. Ahora,
Ya vimos entonces que la iglesia en Tesalónica fue una gran iglesia, pero la exhortación de Pablo, así como ustedes lo hacen, dice, pero abunden más en esto. Y ahora en el versículo 11 del capítulo 5, termina diciéndole Pablo a la iglesia, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, mutuamente. El papel de la iglesia es, ¿qué? Animarnos unos a otros. ¿Y el papel de la iglesia qué es? Edificarnos unos a otros. Ahora, aquí está hablando del futuro, recuerda, dice, no se desanimen a causa del futuro que viene. Por el contrario, dice, tomen sus vidas cristianas, dice que tomen fuerza debido a lo que viene. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene para la iglesia, viene el rapto. ¿Verdad que sí, hermanos? Para la iglesia viene el rapto, nuestra reunión con el Señor Jesús. Y el día del Señor no es para la iglesia, lo hemos hablado. La iglesia no debe temer al día del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo y no va a experimentar esto. Y entonces en el versículo 11, Pablo termina diciéndole ahora, anímense y edifíquense como iglesia. Edifíquense unos a otros, anímense. Ahora, ¿cómo es que una iglesia se edifica y se anima mutuamente? ¿Cómo se cumple el versículo 11? ¿Cómo hacemos? Porque el tema es en busca de la excelencia espiritual. Entonces es vital mi iglesia. Mi iglesia es vital para que yo sea una mejor persona. Mi iglesia es vital para que yo sea un mejor cristiano. En mi iglesia voy a conseguir edificación para mi vida. En mi iglesia voy a conseguir ánimo a mi vida. ¿Cómo es que una iglesia se edifica mutuamente? ¿Cómo cumplimos el versículo 11? La respuesta es la siguiente. Todo comienza en el versículo 12. La base para una iglesia feliz, la base para una iglesia contenta, la base, escúcheme, es la base para que una iglesia avance, la base para que usted quiera venir a su iglesia es una correcta relación entre el pastor y la iglesia. Las iglesias que carecen de una buena relación con su pastor son iglesias desanimadas que no van para ninguna parte. Es la respuesta al versículo 12. ¿Cómo? Ok, ¿cómo me animo? ¿Cómo me edifico? Bueno, aquí viene una lista, pero de primero, como la base fundamental, dice Pablo, tienen que cuidar la relación pastor-iglesia. Yo debo cumplir con ustedes un papel. Si quiero que esta iglesia camine, yo tengo que cumplir a cabalidad un papel que Dios me ha dado con ustedes, pero ustedes tienen que cumplir un papel conmigo. Esto es recíproco, hermanos. Así que la respuesta comienza en el 12. Tenemos como iglesia un futuro glorioso, ¿verdad? Pero ese futuro comienza aquí en la manera en que vivimos nuestras vidas mientras el Señor viene. Así que aquí, hermanos, en el versículo 12 empieza una sección que es de enorme instrucción para la iglesia. Cuando usted se da cuenta aquí que esta instrucción es muy directa, es directa, es básica, es fundamental y no hay rodeos. Apunta directamente, sed, orad, amonestad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy directa. Mucha instrucción en estos versículos. De los capítulos de la Biblia, este está lleno de instrucción. Especialmente la sección del versículo 12 al 22. Y hoy en día la iglesia necesita instrucción, hermanos. Más que nunca, porque vivimos en un mundo en caos que está inmerso en un desastre y cada día que pasa, el mundo va a estar inmerso en más caos. Cada vez es más importante que la iglesia se anime, porque el mundo nos va a desanimar, hermanos. Y cada vez más importante que la iglesia se edifique, porque el mundo va a querer destruir lo que el Señor ha logrado en nuestras vidas. Mientras el mundo golpea, la iglesia construye. Mientras el mundo quita el gozo, la iglesia se anima. ¿Cómo se vive animado en medio de este caos? ¿Cómo se vive ilusionado como un cristiano? ¿Cómo recargamos las pilas en este mundo hoy, ahora?
¿Cómo lo hacemos? La iglesia es la respuesta. El lugar que Dios tiene para que usted se anime es aquí. Aquí, mis hermanos. Este es el lugar. La iglesia tiene el mandato de animar, de edificar, pero también tiene el poder para hacerlo. ¿Sabe? La iglesia provoca en mí, la iglesia provoca en ustedes mucho ánimo y mucha edificación. No hay otra institución en esta tierra que edifique su vida, hermano, hermana, como la iglesia. No hay otro lugar donde usted salga con más gozo que no sea la iglesia. ¿Por qué tenemos tantas iglesias en el mundo? Y tantos cristianos sin poder de nada, sin ánimo y sin gozo. Mis hermanos, las iglesias están muriendo en el mundo. Y están muriendo en Costa Rica. Las iglesias están minimizando los cultos. ¿Qué significa edificar? Construir, sumar, añadir, crecer. No significa cerrar. ¿Qué significa edificar? Poner más bloques, extender los techos, ¿no es cierto, hermanos? Poner un piso encima. ¿Qué está pasando con la iglesia hoy? Aquí primera de Tesalonicenses 5:11 dice esto: animados y edificados unos a otros, pero no vemos ese ánimo ni esa edificación. Por todo lado vemos a una iglesia sin fuerza, una iglesia sin ganas, y la verdad es que se parece más al mundo que a Cristo. Por todo lado la iglesia está sin gozo, insatisfecha, mundana, no crece, no avanza. Y repito, se parece más al mundo que a Cristo. ¿Qué está pasando? Bueno, usted me dice, bueno, hermano, yo veo iglesias llenas de actividad. Sí, las iglesias están ocupadas, pero actividad necesariamente no significa edificación. El mundo está lleno de iglesias que se están muriendo. El mundo está lleno de un cristianismo que está enfermo. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia está enferma. La iglesia en general no es una iglesia sana. La iglesia no se edifica, la iglesia no se anima. Y esto, hermanos, créanme, esto es crítico. Créanme, hermanos, esto es crítico. ¿Sabe qué leí acerca de un escritor? Un escritor cristiano. Él dijo algo un poco cínico, pero se los voy a leer. Él dijo: la iglesia de hoy me recuerda al arca de Noé. ¿En qué sentido? Dijo. En que si no fuera por el terrible diluvio afuera, nadie soportaría el hedor que hay adentro. Qué triste punto de vista la iglesia. La iglesia no debería hacer esto, hermanos. La iglesia no debería ser. Lejos está la iglesia, lo que debe ser hoy en día. Nos hemos alejado demasiado de lo que Dios quiere que sea la iglesia. La iglesia es única en todo sentido. La iglesia es la única institución en esta tierra que cuenta con la bendición de Dios y con la promesa de que Cristo mismo la edifica. Y él dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. No hay institución como la iglesia. Esa promesa no se la da Dios a Walmart, se la da a la iglesia. No se la da a la Toyota, se la da a la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿Qué está pasando? Ahora, claro, yo entiendo, hermanos, las iglesias tienen dificultades, ¿verdad que sí? Siempre, claro. ¿Saben por qué la iglesia tiene dificultades, hermanos? La iglesia tiene dificultades porque está formada por personas como usted y como yo, gente imperfecta, gente débil y con muchas dificultades.
Voy a hacer un examen. Levante la mano aquí, ¿quién es pecador? Pero levante la mano. Sea bárbaro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién tiene aquí defectos? ¿Quién tiene aquí dificultades? ¿Quién aquí se equivoca? Por eso es que la iglesia tiene dificultades, porque está formada por usted y por mí. Es lo que somos, ¿verdad? La iglesia está formada de gente imperfecta. Y como lo hemos dicho muchas veces, la iglesia es un hospital. ¿Y quiénes son los que van al hospital? Los que entienden y reconocen que están enfermos. ¿Sabe por qué la gente no viene a la iglesia? Porque ellos creen que no ocupan. Los que venimos a una iglesia fielmente es porque admitimos que necesitamos la medicina de la iglesia. Y hasta que la iglesia no admita esto, hasta que la iglesia no reconozca esto, no comienza a moverse en la dirección correcta en que se debe mover una iglesia. Sí, hermano, la iglesia tiene problemas, tiene caídas a veces. Pero cuando la iglesia reconoce eso, es la base para crecer. Reconocer la debilidad es la base para empezar a ir en la dirección correcta como iglesia. Y no nos permitimos ciertas libertades. ¿Por qué? Porque conocemos quiénes somos. Y entendemos que es mejor no cruzar esa línea porque sabemos quiénes somos. Hasta que no reconozcamos que somos pecadores, que somos débiles, que somos imperfectos, que somos inadecuados y que necesitamos de Dios, hasta ese día no vamos a caminar en la dirección que una iglesia debe caminar. No hay iglesia, hermanos, por cierto, que no tenga problemas. Usted nunca crea que se va a mover a otra iglesia y que va a encontrar a Nueva Jerusalén ahí. Por todo lado uno escucha gente que dice, me voy de la iglesia porque aquí está lleno de hipócritas. A donde vaya va a encontrar problemas. Somos imperfectos y además tenemos un enemigo que se llama el diablo y ataca a la iglesia constantemente. Constantemente, ¿verdad que sí? Constantemente. Pero con todo, hermanos, escuche, la iglesia es lo mejor que existe en la tierra. No hay nada mejor que la iglesia. No hay grupo, organización, empresa, etcétera, etcétera, mejor que la iglesia. ¿Por qué? Porque es aquí donde está el poder de Cristo, es aquí donde está el Espíritu Santo de Dios, porque es aquí donde se expone la palabra de Dios, que es la única verdad que existe. Y estamos en un proceso de edificación. Y en todo proceso de edificación, y Pablo dice, por lo tanto, alentados, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Y en toda construcción, ¿qué hay? Hay problemas, siempre. Cuando se está edificando, cuando se está construyendo, siempre hay situaciones que enfrentar. Y una iglesia que vaya a ser edificada es una iglesia que va a tener que de vez en cuando sortear con ciertas cosas, pero con todo no hay lugar como la iglesia, hermanos. Estamos en proceso de edificación, ¿verdad que sí, hermanos? Ustedes en sus vidas están en un proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Parecerse a quién? A Cristo. Y enfrentamos todos los días luchas y problemas. Y la iglesia está en un proceso de ¿qué? De seguir a Cristo y seguir la palabra de Dios. Y en ese proceso enfrenta problemas. Con todo, quiero decirles, es cierto, aún no somos lo que debemos ser, pero con seguridad no somos lo que fuimos desde que Cristo vino a nuestra vida. Y aquí en este proceso de edificación es donde siempre hay lugar para mejorar y para crecer, como la iglesia de Tesalónica. Y nuevamente vaya conmigo al capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Un momento, aquí paro. ¿Qué dice Pablo? Yo estoy consciente que ustedes aprendieron
a caminar correctamente como cristianos y reconozco que ustedes agradan a Dios, pero, ¿qué dice Pablo? Les ruego que lo hagan aún mejor. Eso es. Y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a recordar algunas cosas. Capítulo 1, versículo 2, para que usted vea la clase de iglesia. Era una gran iglesia. Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Escuche lo que dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Oiga, usted quiere recordar lo que es grato, lo que es lindo, ¿no? Y Pablo dice, yo recuerdo, lo recuerdo a ustedes, cómo se agarraron de Cristo, cómo recibieron el evangelio, con qué pasión adoptaron la palabra de Dios. El versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Oiga, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia trabajadora, una iglesia constante. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Oiga, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ustedes, dice Pablo, cuando se les enseñó un principio bíblico, lo abrazaron y no lo soltaron. Una gran iglesia. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una iglesia ejemplar. Ejemplar. Sin embargo, les dice, abunden más y más. Y llega al versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una iglesia que entendió quién era Cristo y abandonaron toda creencia religiosa para seguir al Dios vivo. Y luego llegamos al versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Era una iglesia que esperaba la venida de Cristo. Si va al capítulo 2, va a llegar al versículo 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Paro aquí. Recibieron la palabra de Dios y dijeron, esto es nuestra brújula, está en nuestro norte. Pero no solamente eso, dice, la cual actúa en vosotros como creyentes. No solo la palabra de Dios la creían, sino estaba modificando sus vidas. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. No todo era una eterna primavera en Tesalónica. La tribulación ya había empezado a golpear sus puertas, pero ellos, ¿qué? La persecución los estaba golpeando, pero ellos, ¿qué? Seguían, no soltaron. 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Era una iglesia tan especial que Pablo decía, quiero volver a estar con ustedes un tiempo. Una gran iglesia, hermanos. Versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Qué iglesia llegó a ser esta? Y Pablo, diría mi abuela, Pablo decía, esta iglesia es el chapito dominguear. Pablo rajaba con la iglesia, esa iglesia
que el Señor nos permitió abrir, una iglesia ejemplar. Y tenían solo unos meses, no tenían años, muy poco tiempo, pero habían abrazado al Señor de una forma ejemplar en todos los aspectos. Y Pablo decía, ustedes son nuestra corona, nuestro gozo. Y el versículo 20, por eso dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3, versículo 6, corra conmigo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Ya Pablo había salido, envió a Timoteo a ver cómo anda la cosa, y Timoteo le trae grandes noticias y le dice, Pablo, la cosa sigue, la iglesia sigue, ellos siguen. Ha pasado los meses, ha pasado el tiempo y la llama no se ha apagado por Cristo en esa iglesia. Y llega el versículo 8 y dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Una iglesia que producía gozo en el corazón de Pablo. Una iglesia diligente, hermanos, amorosa. Una iglesia ganadora de almas. Una iglesia que esperaba el rapto. Una iglesia santa. Una iglesia correcta en todo aspecto. Una iglesia que avanzada. Y Pablo les dice, con todo pueden mejorar como iglesia. Por eso dice, os rogamos, como os conviene, así abundéis más y más. Podía mejorar. Por eso entonces, mis hermanos, aparecen los versículos 12 al 22 del capítulo 5. Pueden mejorar. Ahora, aquí es donde vamos a entrar en el tema. ¿Qué es lo que estaba deteniendo a la iglesia para mejorar? Aquí aparece en el versículo 12 y 13 el problema principal. Ahora, no es que la iglesia estaba dividida, pero había una piedra en el zapato que no los dejaba caminar bien. Y usted ha caminado con una piedra en el zapato, ¿eh? Y verdad que usted puede caminar. Sí camina. ¿Pero qué? No te va a dejar avanzar mucho tiempo. Podían mejorar como iglesia, pero había algo que los estaba deteniendo. Aquí aparece, os rogamos, versículo 2, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y aquí viene, tened paz entre vosotros. ¿Qué es lo que estaba deteniendo? Que la iglesia de Tesalónica pudiera abundar aún más y más en todas las prácticas anteriores que venían haciendo como iglesia. Aquí tenemos, hermanos, instrucción en este pasaje de cómo seguir animándonos y de cómo seguir en ese proceso de edificación y de cómo avanzar como iglesia. Pura instrucción. Muy importante pasaje. Muy importante. Ahora, escuche bien. Del versículo 12 al 22 tiene varias secciones. La primera sección que vamos a empezar a ver hoy es la relación pastor-iglesia. Y créame, yo he orado mucho, hermanos, por esto. Esto es vital. Yo no sé cuánto tiempo me va a tener Dios aquí de pastor. Solo Dios lo sabe. Pero esto va a ser vital para que el tiempo que venga la pasemos bien ustedes y yo aquí. Porque la gente que descuida esta relación, usted se va a dar cuenta de una cosa. Si la iglesia no tiene una buena relación con su pastor, ni ganas de venir a la iglesia hay. Eso es así.
Y yo podría recordar frases de mi papá cuando él era el pastor, que él decía acerca del pastor y lo que pasaba cuando, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de esas frases? Pero me imagino que se aplican para todo pastor, no solo para unos. La primera sección habla de la relación pastor-iglesia. Habla de la responsabilidad del pastor con la iglesia. Y habla de la relación de la iglesia o la responsabilidad de la iglesia con su pastor. Aparece otra sección que habla de la responsabilidad de los miembros unos con otros. Luego aparece una tercera sección que habla sobre la adoración de la iglesia. Y luego una cuarta sección que habla sobre la responsabilidad que tiene la iglesia hacia el Espíritu Santo. Y aquí dice, no apaguéis al Espíritu. Hoy vamos a empezar a ver la relación pastor-iglesia. Voy a leer los versículos 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Parece que había alguna situación, no se define, pero cuando Pablo dice tengan paz, parece que había una situación en la iglesia acá, a pesar de ser una gran iglesia. Y parece que había un grupo de personas que no querían hacer clic con el pastor. Esto es vital, hermanos. Siempre es vital. Y vuelvo a decirles, yo he orado mucho y pido al Señor por esto, hermanos. Porque aquí es donde inicia una iglesia sana. Aquí es donde inicia una iglesia sana, hermanos. No puede haber una iglesia sana si no tiene la iglesia una adecuada relación pastor-iglesia. Nunca. Nada, hermanos, escúchenme, ¿están conmigo? Mire, nada es más perjudicial para una iglesia que no haya una bíblica, correcta y sana relación entre el pastor y los miembros de la iglesia. No puede haber una iglesia sana si este principio no se cumple. Si el pastor de la iglesia no cumple su papel de una forma diligente y correcta con la iglesia, no puede haber una iglesia sana. Si la iglesia no cumple su papel con su pastor, es imposible que esa iglesia sea sana y que esa iglesia se anime y se edifique unos a otros. Es imposible que una iglesia sea lo que Dios quiere que sea hoy y ahora si la relación entre el pastor y iglesia está quebrada. Esto es crucial. Aquí es donde comienza todo. Hermanos, en las iglesias, en donde esta relación está quebrantada, se pierde la confianza. Y se pierde el amor entre el pastor y la iglesia. Y si ya no hay confianza, tampoco hay respeto. El gozo, la ilusión de servir, la ilusión de apoyar los proyectos, la ilusión de venir a la iglesia se desvanece. La relación entre el pastor y la iglesia es crucial. Y por eso Pablo comienza aquí y les dice, son una gran iglesia, pero tengo que decirles algo, cuiden este punto si quieren abundar aún más y más. Cuiden este punto si ustedes quieren animarse y edificarse unos a otros. La relación entre el pastor y la iglesia debe ser muy cuidada. Es crucial, hermanos. Y ahora, aunque sean solo dos versículos, versículos 12 y 13, aquí, hermanos, aquí hay mucha doctrina. Hoy solo vamos a ver una introducción, pero está lleno. Y es la razón, hermanos, del por qué yo quería empezar hoy. Y que la mayoría de la iglesia oyera esto, porque hoy los varones no iban a tener clases jóvenes.
Y entonces le pedí a las hermanas de la clase de señoritas que también estuviera aquí para que la mayoría de la iglesia pudiera empezar a escuchar esto. Y por eso, hermanos, si tienen que dar clases, si tienen que trabajar, si tienen que ir a clases en la universidad, todo eso lo entendemos. Busquen cómo escuchar luego, aunque sea el mensaje, porque esto es importante para la iglesia. Toda iglesia que avanza, toda iglesia que es bella, toda iglesia que tiene entusiasmo, que tiene ánimo, que tiene ilusión, etcétera, 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 es porque tiene una correcta relación con su pastor. Primeramente, en ambos sentidos. Otra vez lo repito, el pastor cumple con la iglesia y la iglesia cumple con su pastor. Esto es el inicio. Ahora, mucha atención. Otra vez. Yo he orado mucho por esto, hermanos, que Dios me use y me dirija en este tema, porque sé que es crucial en los años, va a ser crucial en los años o el tiempo que Dios me permita aquí como pastor estar con ustedes. Y se los voy a volver a leer esto. He orado mucho por esto, que Dios me use y me dirija a explicar este tema, porque será crucial en el tiempo, años, meses, Dios sabrá, que Dios me permita servir aquí como pastor entre ustedes. Aquí arranca todo, o aquí se pierde todo. Ahora, hermanos, yo entiendo, yo sé que mi padre fue el pastor de esta iglesia de todos nosotros por más de 35 años. No se le olvide que yo también perdí a mi papá y a mi pastor. No solo es un grupito el que ha sufrido, yo también he sufrido, mi esposa y mis hijos, pero yo no puedo venir aquí a llorar todos los cultos. Esa no es la clase de pastores que ustedes ocupan aquí. Ocupan a alguien que anime la iglesia y la lleve. Pero para mí no fue fácil ver a mi papá tirado ahí el día que entré. No fue fácil, hermanos. Pero Dios me dio una responsabilidad, tengo que cumplir, pues tengo que darle cuenta a Él. Y yo entiendo esto, hermanos. Es un cambio sensible para todos nosotros. Todos necesitamos acomodarnos. Yo necesito acomodarme, ustedes necesitan acomodarse. Todos nos tenemos que acomodar. Y los pastores todos tienen sus formas y tienen sus maneras y tienen su personalidad, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que las personas tienen su personalidad? Claro. Pero escuche esto, mis hermanos. ¿Me están escuchando? Sí. Escúcheme, el que yo no sea una copia de nuestro anterior pastor, no significa que yo no sea un buen pastor. El que yo no sea una copia exacta, no significa que no sea una persona dedicada y responsable y que no vaya a ser de bendición para ustedes. No es cierto que soy inaccesible. Eso es falso. Cada vez que alguno de ustedes ha querido hablar conmigo, a todos y a cada uno los he atendido. A todos y cada uno. He ido a sus casas, han ido a mi casa, hemos hablado por teléfono, los he atendido aquí en la oficina. Pero si ustedes no me cuentan lo que pasa, pues no soy adivino, no sé qué está pasando en sus vidas. Tiene que hablarme y decirme, yo les amo a ustedes, mi esposa también. Y aquí estamos para trabajar y servir el tiempo que Dios así lo decida, porque Dios es el que manda. No me evalúen por si soy o no igual al hermano Jorge. Evalúenme por mi trabajo, entrega y doctrina. Esa es la medida que ustedes deberían de tener para evaluarme a mí. Si soy responsable, si soy de buena doctrina y si soy trabajador y diligente con ustedes. Y ustedes me tienen que buscar, hermanos. Aquí estoy. Aquí estoy para servirles. No permita
que otras personas vengan a usted a empañar su relación y la de su familia conmigo. Porque el pastor de esta iglesia ahora soy yo. Y a usted no le sirve eso, hermanos, ni me sirve a mí. No se aleje de su pastor por lo que otro dice. Eso no va a ayudarles a ustedes. Y esto es lo que va a impedir que la iglesia de Coronado siga avanzando. No permita que otros vengan aquí a empañar su relación conmigo, ni la relación de su familia conmigo. Esto, hermanos, repito, es crucial para la iglesia, que tenga una sana relación con su pastor. Escuchen, escúcheme esto. El trauma severo que ocurre de esta mala relación entre el pastor y sus miembros tiene alcances muy profundos, de años, y a veces nunca sanan, y heridas que nunca cierran, y tiene un alcance que a veces afecta a varias generaciones. De gente que ni vivió la experiencia, pero le contaron. No permitan esto, hermanos. No permitamos que esto suceda ahora que ya 6 meses cumplí el viernes de estar a cargo de esta iglesia. Son 6 meses ya. El tiempo corre ya. Yo como pastor debo ser diligente en mi responsabilidad. Yo debo cumplir a cabalidad lo que Dios pide. Si queremos que la iglesia camine, yo debo cumplir mi papel. Pero ustedes también deben cumplir su papel conmigo. Aquí otra vez comienza todo. Y esto, hermanos, es la base para que esta iglesia avance en los años por venir. Una buena relación entre pastor e iglesia. Pregunto, ¿he avergonzado a alguno desde aquí? ¿He usado el púlpito para tirarle chinitas a usted? No lo he hecho. ¿Alguno he tratado mal aquí? Tampoco. Así que, hermanos, tenemos que seguir adelante juntos. Ahora, aquí empieza el primer punto y es la tarde de la introducción. Quedan unos minutos, tengo que correr. La responsabilidad del pastor con la iglesia. Para empezar, debemos mirar cómo define la Biblia a los pastores. En el Nuevo Testamento se define al pastor de 4 formas y solo las puedo mencionar porque ya se fue el tiempo, hermanos. Y si ese reloj está bien, lo que me queda son como 3, 4 minutos. ¿Cómo define el Nuevo Testamento al pastor? Número 1, le define anciano, como un anciano. La palabra presbúteros en griego. Tiene que ver con alguien que tiene sabiduría espiritual. La segunda palabra, sobrevedor. Es alguien que vigila, es alguien que inspecciona y por lo tanto es alguien que lidera. Es algo que ve lo que está sucediendo, pero lo ve con ojos desde el punto de vista bíblico, que muchos no entienden. Y a veces consideran una exageración. Cuando el pastor ve cosas y dice, no me gusta en que va a terminar eso, mucha gente dice, ya empezamos. El pastor ve cosas y dice, esto va a terminar mal. Y hay que pararlo antes que comience. Así que el pastor ve, mira, y como es un anciano, en el sentido espiritual, bueno, si Dios me permite, llegaría a ser anciano y sería un privilegio, no todos llegan. Veremos qué quiere Dios. En el sentido espiritual, es un anciano. Entonces, él ve y ya conoce y ha estado y es un sobrevedor. Y ve cosas. Y ve cosas. Y ve cosas y ve cosas. Y tiene que tomar decisiones. Es importante, hermanos, que el pastor sepa todo lo que sucede en la iglesia, con detalle siempre. El pastor debe estar a tanto, es un sobrevedor. No se toman decisiones
y después se le viene y se le comunica al pastor cuando ya la torta está hecha. Porque a veces se toman decisiones que no se pueden arreglar con otra decisión tan fácil. Entonces siempre es importante, y el pastor debe saber todas estas cosas. Hermanos, usted debe buscar a su pastor siempre, siempre. Y como es un sobrevedor, el pastor tiene que estar encima de la parte económica de la iglesia, tiene que estar encima de la parte espiritual, tiene que estar encima, repito, de decisiones. Es un sobrevedor. Está también la tercera forma, como describe el Nuevo Testamento al pastor, dándole todas las responsabilidades estas. La tercera forma es pastor, esa es pastor. Básicamente es alguien que protege y alimenta. ¿Cuál es la primera obligación de un pastor en una iglesia? La primera es alguien que alimenta y protege. Voy a volver a preguntar, ¿cuál es la primera obligación de un pastor? Alimentar. El pastor tiene el trabajo de alimentar primordialmente a su iglesia. Y uno respeta a otra gente, ¿verdad? Los demás pastores sabrán. Yo no creo que yo pueda estar alimentando a esta iglesia si todo el tiempo ando predicando afuera. Mi responsabilidad es aquí primero, con ustedes. Ahora, no significa que si me invitan a una conferencia o algo pueda ir, pero en todo este tiempo ni he salido. Y sí he ido, pero hay iglesias que tienen culto en la mañana o a las 6 de la tarde. Aquí es en las... Entonces yo puedo ir, ¿por qué? Porque no falto. Pero el pastor tiene que estar en su iglesia alimentando y protegiendo. Su principal función es advertir con la palabra de Dios y así proteger a la iglesia. Y cuando un pastor enseña y predica la palabra de Dios, alimenta a la iglesia y la protege. Y aparece un cuarto término, y ya con esto terminamos. El pastor es alguien que guía. Es una palabra griega. Se traduce como líder o jefe y se usa en el sentido es el que mueve, el que indica el camino, el que pone a la iglesia de un lugar a otro para mejorar. Esa traducción. El pastor mueve la iglesia. Él es el que dice, hermanos, esto es lo que viene. Vamos aquí, vamos acá, vamos detrás de este proyecto, vamos detrás de esto, tenemos que, esa es la responsabilidad. Note toda la responsabilidad que tiene un pastor en una iglesia. Así que, ¿qué tenemos entonces? Bueno, que el pastor es alguien de sabiduría, de madurez, es alguien sobrevedor, con la autoridad de parte de Dios, es alguien que protege, alguien que alimenta, alguien que lidera, alguien que mueve, alguien que marca el camino. Ahora, mis hermanos, ven por qué ustedes deben de orar por el pastor de la iglesia. Porque aparte de todas esas responsabilidades, el pastor es esposo y también es papá. Usted sale de su trabajo y ya. El pastor nunca deja. El pastor no dice, no me jodan, no puedo. Nadie me llame del hospital el día libre. No se puede. Toda esta situación es, por medio de estas 4 palabras, usted puede ver cuál es la responsabilidad del pastor con la iglesia. Es mucha. Y por eso deben orar, hermanos, por este servidor. Y el diablo va a estorbar la función del pastor por todos los medios. También pido que oren por mi esposa, siempre, y por mis hijos. Que Dios nos proteja y que me dé a mí, porque no es mi esposa, el pastor de esta iglesia, soy yo. Que me dé a mí la sabiduría de cumplir mi responsabilidad a cabalidad como Dios manda entre ustedes, porque yo entiendo el principio bíblico. Si yo no cumplo mi papel con ustedes, esta iglesia no puede ser edificada. Yo tengo una enorme responsabilidad aquí con ustedes y yo le pido a Dios que me ayude a cumplirla siempre. Pido a ustedes de su oración, hermanos.
Así que el pastor es quien provee a la iglesia de protección, de guía, de enseñanza, de consejo, de discernimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo no menciona aquí en Tesalonicenses el nivel de complejidad de la situación que se estaba dando, pero al mencionarlo y al decir tened paz entre vosotros, lo que está diciendo Pablo es: yo sé lo que está estorbando para que, a pesar de que sean una iglesia preciosa, puedan ser aún más una iglesia grande. ¿Cuál es? Dice Pablo: tienen que cuidar la relación iglesia-pastor. Y el pastor debe cumplir con la iglesia y la iglesia debe cumplir con el pastor. Voy a leerlo y terminamos y seguimos la otra semana. Se fue el tiempo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Muy importante, hermanos. Esta es la base para que una iglesia crezca. Queremos tener una iglesia sana, hermanos. Usted quiere tener una iglesia cada vez mejor. Yo debo cumplir con ustedes. Tengo que. Por otro lado, ustedes deben de cumplir también conmigo. Es una relación mutua. Y vamos a seguir viendo la semana que viene la responsabilidad del pastor para con la iglesia. Pero recuerden, hermanos, aquí arranca todo. Es aquí. Aquí es donde usted viene con ganas. Aquí es donde, mire, ¿cómo va a ser edificada una persona si cuando yo paso a predicar y ve que soy yo, hace mala cara? Eso a mí me dice que hay un problema. Eso me dice a mí que usted tiene un gran problema y tiene que poner atención a eso. Si no hay esta correcta relación, imagínense si yo tuviera que venir acá y que yo sea el que digo: qué pereza, qué obstinación, qué gente para caerme mal. O sea, no, hermanos, no va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar una iglesia así? Entonces es mutua, ¿verdad que sí, hermanos? Pero ustedes están muy contentos porque yo voy a hablar de la responsabilidad del pastor con la iglesia ahora. Y seguro ustedes dicen: qué rico, ese usted solo. Pues sí, pero después vamos a hablar de la otra parte. ¿Ah? No, es importante, hermanos. Y ahora que Dios me dio el privilegio y la responsabilidad de pastorear esta iglesia, porque eso lo decidió Dios, no yo, creo que es vital que pongamos un buen fundamento. Yo quiero ser feliz aquí, hermanos. Y yo creo que ustedes también. Tenemos que poner atención a ese principio entonces. Gracias, Señor, por permitirnos venir a tu casa. Bendice este momento, invitación, Padre, en el nombre de Jesús. Mire, puede ser que haya alguien entre nosotros que no tiene al Señor. Bueno, hoy puede venir a Jesucristo usted. Usted puede venir hoy a Cristo. Él dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que en mí cree no tendrá tinieblas, dice, no tendrá la luz de la vida, dice. ¿Quién dice: yo necesito a Cristo? Déjeme ver su mano en alto, vamos a orar por usted. Nadie puede obligarle a usted, es personal, pero quiero que sepa que nadie va a burlarse de usted, nadie va a avergonzarle, pero sí queremos orar por usted. ¿Quién dice: aquí está mi mano en alto, me gustaría aceptar a Cristo? Mis hermanos, pues ya la palabra de Dios fue predicada. Ya yo dije lo que el Señor me puso. Oremos unos por otros, iglesia. Yo oro por ustedes, ustedes oren por mí, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Oremos unos por otros para que sigamos animados y sigamos edificándonos.
Es la voluntad de Dios que esta iglesia cada día sea mejor. Vamos a orar si gusta en este momento. Gracias, Señor, por permitirnos venir a tu casa. Y gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poner atención a todos estos principios. Y yo te pido, Señor, yo no sé cuánto tiempo usted me va a tener acá. Usted es soberano. Tú decides. Pero yo te pido, Señor, que me ayudes el tiempo que tú me tengas acá a hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Protégeme a mí, mi esposa, mis hijos. Dame la sabiduría siempre. Y te pido que esta iglesia cada día sea una mejor iglesia. Lo pedimos, Padre, en Jesús. Amén.